Mira, es una película que en realidad habla de nuestro enfoque ambiental, es decir, qué es lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Como sabemos, la Patagonia en particular tiene una ecología, un medio ambiente muy frágil y hay distintas iniciativas para proteger flora y fauna. Hay una corriente, como vos decías, eh, de filántropos internacionales que trabajan a través de fundaciones, en este caso es Rewilding Argentina, para formar reservas naturales que según ellos van a trabajar mejor con el medio ambiente, van a devolver el medio ambiente a un estado anterior que para ellos era más favorable para la flora y fauna. Y en esta zona en particular, alrededor de la meseta del lago Buenos Aires, hay un proyecto de este tipo que está en formación, se está haciendo. Lo que hace Rewilding Argentina es compra las tierras, consigue el espacio, luego lo vacía de la huella humana, es decir, elimina lo que ha hecho la economía tradicional, la actividad tradicional en la Patagonia, elimina los alambrados, las edificaciones, la flora que no consideran autóctona, como los sauces, por ejemplo, los sauces que fueron plantados por los pioneros patagónicos como cortavientos, todo eso se elimina también la hacienda, las ovejas, los bovinos, y entonces se permite que en ese espacio que se forma, la flora y fauna evolucione, digamos, sin ningún tipo de control o interferencia. Y esto ya lo han hecho en la provincia de Santa Cruz, en un espacio, una antigua estancia que se llamaba Monte León, y han formado el Parque Nacional Monte León, ha sido donado al sistema de parques nacionales después de este proceso de rewilding, y en ese caso, por ejemplo, el resultado es una especie de desastre, porque no hay vialidad, el parque está siempre cerrado, hay una proliferación de pumas y de guanacos que saltan el alambrado perimetral y van a comer pasto y a comer animales a las estancias que están alrededor. Es decir, que hay que ver bien cómo se manejan estos procesos que aparentemente a primera vista son tan positivos, y en base a críticas de este proceso que recibimos de productores de la provincia de Santa Cruz, nosotros como equipo documental nos acercamos para revisar la situación alrededor de la meseta, para hablar con la gente en el campo, con la gente en los pueblos, con los cultivadores de cerezas, con la gente que trabaja la oveja, para ver si realmente sus actividades han sido dañinas para el medio ambiente o no, y si está justificada, digamos, este impulso por parte de los filántropos y de las fundaciones. Y realmente lo que encontramos es que muchas veces las críticas al sistema tradicional patagónico de vida son infundadas. No es así. En la película hablamos con técnicos, por ejemplo Fernando Manabela, el director del INTA de los antiguos, que nos habla de que prácticas de pastoreo y todo eso ya están muy bien reguladas, que la actividad tradicional patagónica no es nociva para el medio ambiente. Y entonces nosotros, como resultado de toda esta vuelta y de toda esta película y de la filmación que hicimos en la zona, llegamos un poco a la conclusión que lo que haría falta es un poco más de comunicación entre esta gente que viene desde afuera y la gente del lugar, que es gente que conoce su lugar muy bien, han estado ahí varias generaciones, y entonces son un recurso que se puede aprovechar para, junto con lo que llega, con la experiencia técnica y los recursos de lo que llega, trabajar hacia una ecología sustentable hacia el futuro, ¿no es cierto? Juan, contanos un poquito cuestiones técnicas. ¿Cuándo arrancaron con la grabación de este documental? ¿Cuánto tiempo les llevó? Mira, ya llevamos como 2 años en el proyecto, desde el principio hasta el final.
hubo una etapa de preproducción, de conocer el lugar, porque yo no conocía esa parte de la provincia de Santa Cruz. Claro. Dimos toda la vuelta, hablamos con la gente, nos preparamos, conseguimos finalmente, después de arduas comunicaciones, algún contacto con las fundaciones, que al principio eran un poco reacias a ser interrogadas por nosotros, y entonces fuimos 3 veces en distintas épocas del año para filmar, y afortunadamente terminamos las filmaciones antes de la restricción de la pandemia, y entonces nos Claro. enfrentamos a una cosa completamente novedosa para nosotros, para mi equipo, que es hacer postproducción de forma remota. Es una cosa que no le aconsejo a nadie, es una cosa muy compleja. No, sí, en serio. Por ejemplo, si vos pensás en una cuestión como el sonido, ¿cómo escuchás un resultado? ¿A través de qué parlante? ¿A través de qué equipo? ¿A través de un celular? ¿A través de, es decir, estás además pensando en cómo va a salir tu película? Nosotros estamos saliendo, digamos, mañana, por primera vez a nivel nacional en la Argentina, con esta película por Cinear a TV a las 8 de la noche. Entonces, estamos saliendo, digamos, por transmisión digital a televisores, pero entonces la mezcla que hacemos no es para una sala, es para ser escuchada de esa manera. Tenemos que ver Claro. cómo son los parlantes tipo que la gente va a estar escuchando. Es muy complejo todo el proceso. Uh-huh. Juan, estas prácticas que llevan adelante fundaciones como esta que aparece en el documental, que es la encargada de la compra de las estancias en la meseta para la conformación de los parques o del parque, Sí. ¿es legal? ¿Hay leyes que se refieren a esto? Sí, todo eso está como explicado y documentado en la película. Lo que pasa es lo siguiente, no hay una restricción para ellos, que son representantes de capitales extranjeros, para comprar, pero hay leyes acá que impiden las compras de grandes superficies por partes de extranjeros. Entonces, hay una especie de etapa intermedia en que se permite la compra, pero bajo la condición que finalmente va a haber donación a parques nacionales. Entonces, en esa etapa intermedia, las fundaciones ponen el lugar de la manera que yo describí antes, es decir, a través de este proceso de rewilding, viste que es como desarmar lo que hay, es como borrar la huella del hombre en el lugar. Y quisiera agregarte un detalle, que es que las estancias en la Patagonia, en este caso estamos hablando de una zona bastante árida, con relativamente poca agua, las estancias son muy sufridas, aunque tengan grandes extensiones, son muy sufridas. Entonces, esas estancias se formaron en un momento económico, finales del XIX, principios del siglo XX, cuando la oveja reportaba muchísimo más. Ahora la oveja reporta mucho menos. Entonces, una vez que vos desarmás un establecimiento de este tipo, no se va nunca a armar de nuevo, bajo las condiciones económicas actuales. Así que en realidad este proceso de rewilding es irreversible, y es formar lo que un técnico del INTA nos describió como formar terrenos baldíos. Es un poco lo que pasa, ¿no? Pero son terrenos baldíos como sin control, y que pueden afectar todo lo que los rodean, en el caso de los pumas, por ejemplo. Entonces, estas críticas que ellos tienen a las prácticas tradicionales, por ejemplo, hay críticas implícitas en lo que dicen en relación inclusive a la época indígena, porque los indígenas en la zona practicaban ellos se interferían con los guanacos jóvenes, hacían la chulengueada, lo que se llama la chulengueada, y eso a la vez era un mecanismo de control sobre el guanaco, porque el guanaco, si es protegido totalmente y prolifera, sobrepastorea. ¿Me explico? Hay toda una cadena técnica involucrada en el asunto. Entonces, había una especie de control intuitivo del indígena sobre su recurso, porque acordate que el tehuelche tenía una relación simbiótica con el guanaco,
comía del guanaco, se vestía del guanaco, hacía su vivienda del guanaco. Entonces, eso funcionaba como una especie de simbiosis, y después, en la época, digamos, en la época lanera, en la época de las estancias, se continuó con la práctica de la chulengueada, que es absolutamente aborrecida por estas fundaciones que vienen. Ellos dicen que el guanaco no se tiene que tocar, y las consecuencias las estamos empezando a ver en la provincia de Santa Cruz y quizás en otras partes de la Patagonia y del país, porque los guanacos están proliferando de una manera impresionante. Hay guanacos por todos lados. Entonces, yo no tengo nada en contra del guanaco, me parecen bellísimos, pero a lo que voy es que en la ecología, cada vez que vos tocas algo, afectás muchas cosas. Y inclusive al llegar y tocar este sistema tradicional de vida que ha habido en la Patagonia, vos tenés que ver muy bien con qué lo vas a reemplazar. Es decir, las fundaciones argumentan que estas reservas, estos parques nacionales que ellos están originando, van a dar lugar a una economía nueva, una economía que sin el hombre a la vez va a ser una economía de turismo, que es una especie de contradicción, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, que va a haber una economía de servicios en estos lugares en vez de una economía basada en las estancias y en los cultivos de los pueblos. Y yo creo que es algo que directamente no funciona, no va a funcionar así, por lo menos en la Argentina. No hay la vialidad, no hay los sistemas de transporte, los aeropuertos, y eso se ha visto ya en proyectos que ellos han preparado y concluido. Entonces me parece que si bien es positivo que vengan estos grandes flujos económicos, estas preocupaciones ambientales desde afuera, es positivo, pero a la vez tienen que tomar mucho más en cuenta y valorar, me parece, las cosas que están ahí, y quizás en conjunto con esas cosas, en conjunto con la Patagonia tradicional, ir hacia una salvaguarda del medio ambiente que es necesario, porque sí es cierto que la ecología patagónica es muy frágil.